Hola, buenas tardes o días. Sabemos que en la actualidad existen eventos que pueden ser reflejo y consecuencia del pasado, y más sobre nuestro país Chile hablando en dictadura, en formato de iceberg. Para los que no sepan qué es un iceberg, es un recopilatorio de datos, curiosidades, teorías, entre otras cosas colocadas en un iceberg imaginario. Este iceberg representa la profundidad de los datos presentados, ordenados de arriba a abajo, con tal que represente qué tan turbio o desconocido es un dato propiamente tal. Este fue creado por nosotras. Así que hoy les presentamos el iceberg de la dictadura militar de Chile. Nivel 1 del iceberg. La punta. Bombardeo a la moneda. El bombardeo a la moneda fue un ataque aéreo realizado el 11 de septiembre de 1973 por la Fuerza Aérea de Chile, durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. El bombardeo resultó en la destrucción parcial del edificio y marcó el fin del gobierno de Allende. Este evento fue un momento crucial en la historia de Chile, ya que significó el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Vulneración a los derechos humanos. Algunas de las vulneraciones más significativas incluyeron torturas sistemáticas en centros de detención clandestinos, desapariciones forzadas de opositores políticos, represión de la libertad de expresión y censura de medios de comunicación, persecución y asesinato de opositores. Estas han sido ampliamente documentadas y condenadas por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Comisión Walech. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Walech, fue creada en 2003 con el objetivo de recopilar información sobre las personas que fueron víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. La comisión recopiló testimonios de las víctimas y emitió informes sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo. Sus informes han sido fundamentales para la reparación y reconocimiento de las víctimas de la dictadura en Chile. Augusto Pinochet fue un militar chileno que gobernó Chile como dictador desde 1973 hasta 1990, tras liderar un golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende. Durante su régimen, se caracterizó por la represión política, la violación de los derechos humanos y la implementación de políticas económicas neoliberales. Pinochet mantuvo el poder a través de una constitución autoritaria y un régimen represivo. Tras dejar el poder, enfrentó cargos por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Falleció en 2006 sin ser condenado por sus crímenes. Nivel 2 del iceberg. Aguas poco profundas. La DINA. La DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, fue la agencia de inteligencia de Chile durante la dictadura, entre 1973 y 1977. Fue responsable de llevar a cabo operaciones de represión, tortura y asesinato de opositores al régimen militar. La DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones, CNI, en 1977. Un ejemplo específico de una acción notoria llevada a cabo por la DINA fue el asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier en Washington, D.C. en 1976. Letelier, quien era un crítico del régimen de Pinochet, fue asesinado con una bomba colocada en su auto por agentes de la DINA. Este crimen provocó condena internacional y llevó a un mayor odio a la DINA y al régimen militar chileno. Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue una red de coordinación entre las dictaduras militares de varios países de América del Sur, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros, con el objetivo de perseguir, reprimir y eliminar a opositores políticos en la región. La idea de la Operación Cóndor surgió en el contexto de la Guerra Fría y la preocupación de las dictaduras militares de América del Sur por la influencia de movimientos de izquierda y la oposición política en la región. La cooperación entre los servicios de inteligencia de los países participantes en la Operación Cóndor se basó en la idea de compartir información, recursos y estrategias para combatir a los opositores políticos. Plebiscito del sí y el no. Es el cual que se le preguntó a la población si estaba de acuerdo con extender el mandato de Augusto Pinochet por 8 años más. En el plebiscito, la opción del no representaba el rechazo a la extensión del mandato de Pinochet, mientras que el sí significaba apoyar la continuidad del régimen militar. Finalmente, el no ganó con un amplio margen, lo que llevó a la convocatoria de elecciones democráticas en 1989 y al fin de la dictadura militar en Chile. Este plebiscito es recordado como un hito importante en la historia de Chile y en la transición a la democracia.
Este contó con muchísima propaganda que resulta interesante. En ese momento, Pinochet enfrentaba presiones internas e internacionales para democratizar el país y poner fin a la dictadura. El plebiscito fue una estrategia para intentar prolongar su mandato por 8 años más y mantenerse en el poder de manera legal. Nivel 3 del iceberg. El cuerpo. El suicidio de Salvador Allende. El presidente Salvador Allende de Chile murió el 11 de septiembre de 1973 durante el golpe de Estado liderado por las Fuerzas Armadas chilenas que derrocó su gobierno. La versión oficial de su muerte, sostenida por la dictadura militar de Augusto Pinochet, afirmaba que Allende se había suicidado en el Palacio de la Moneda con un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Sin embargo, esta versión ha sido cuestionada y existen teorías y testimonios que sugieren que su muerte pudo haber sido causada por fuerzas militares que asaltaron el palacio. La verdad sobre la muerte de Salvador Allende sigue siendo objeto de debate y controversia en Chile. Víctor Jara. Víctor Jara fue un reconocido cantautor, director de teatro y activista chileno que fue arrestado, torturado y asesinado durante la dictadura militar. Jara, conocido por su compromiso con la justicia social y su música de protesta, fue detenido en el Estadio Chile, posteriormente renombrado Estadio Víctor Jara en su honor, tras el golpe de Estado de 1973. Fue torturado arrancándole las uñas y rompiéndole las manos, electrocutado brutalmente, y finalmente fusilado. Su muerte se convirtió en un símbolo de la represión y la violencia durante la dictadura en Chile, el Plan Z y el Libro Blanco. El Plan Z fue un plan militar secreto desarrollado por la dictadura de Augusto Pinochet. Este plan tenía como objetivo establecer un sistema de defensa y seguridad interna para el régimen, en caso de enfrentar amenazas internas o externas. El Plan Z incluye medidas de represión, control de la población y estrategias para mantener el poder del régimen en situaciones de crisis. Aunque los detalles específicos del Plan Z no han sido completamente revelados, se sabe que formaba parte de las políticas represivas implementadas por la dictadura militar. Este plan era una fachada que desestimaba a Salvador Allende como un socialista extremista y autoritario, diciendo que este plan fue encontrado al entrar a la Moneda al bombardearla, en el que se imponía su visión política comunista y apoyado de cubanos infiltrados en Chile, todo esto para publicar esos supuestos datos al público en un libro llamado el Libro Blanco. Este libro, como ya se había mencionado, desestimaba al en aquel entonces presidente, y Pinochet se escudaba en esa afirmación, mencionando que, si no fue él, hubieran sido ellos. Nivel 4 del iceberg. Lo profundo. Caravana de la muerte. Fue una orden militar enviada por Augusto Pinochet en helicóptero a varias ciudades de Chile en octubre de 1973, poco después del golpe de Estado. Esta comitiva estaba encargada de reprimir a opositores políticos y llevar a cabo ejecuciones sumarias. Se estima que al menos 75 personas fueron asesinadas por la Caravana de la Muerte, siendo uno de los episodios más sangrientos y notorios de la represión durante la dictadura militar en Chile. La Operación Colombo fue una operación de desinformación llevada a cabo por la DINA en 1975 para encubrir la desaparición de al menos 119 opositores políticos. La operación consistió en la publicación de falsas noticias en periódicos extranjeros que afirmaban que los desaparecidos habían muerto en enfrentamientos internos. Esta operación buscaba ocultar la responsabilidad del régimen militar en las desapariciones y encubrir los crímenes cometidos durante la dictadura. Dato de muertes. Se estima que al menos 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos políticos. Estas muertes fueron el resultado de la represión sistemática llevada a cabo por el régimen militar contra opositores políticos, activistas, sindicalistas, estudiantes y cualquier persona considerada una amenaza para el gobierno. Aunque no se tiene una cifra de total certeza y se sospecha que rondea los 5.000 por aquellos que no se fueron reclamados. Constitución hacia la democracia. La Constitución actual de Chile fue promulgada en 1980 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. A lo largo de los años, ha sido objeto de críticas y demandas de reforma debido a su origen autoritario y a las restricciones que impone en términos de participación democrática y derechos ciudadanos. En octubre de 2020, se llevó a cabo un plebiscito en Chile en el que la mayoría de la población votó a favor de redactar una nueva constitución a través de una convención constituyente, lo que marca un paso importante hacia una potencial reforma constitucional en el país. Bueno, espero que les haya gustado, denle like, verdad. Este es un video para el colegio, bueno.
Por lo menos digan que les gustó, jejejeje. Hay muchos más datos de la dictadura, pero estos fueron los más relevantes. El video igual tiene que ser cortito por el tiempo. Chao.